Bueno, partamos entonces. Ya. Entonces, en este resumen, hice una nomenclatura que es más o menos lo que las distintas páginas y artículos que vi menciona. La ecuación laplaciana U igual 0 aparentemente aparece por primera vez en trabajos de Laplace y se suele llamar la ecuación de Laplace sin condiciones, sino como ecuación fundamental, digamos. Y si el lado derecho es f, o sea, estoy buscando una función cuyo laplaciano es conocido, eso se llama la ecuación de Poisson. Entonces, Laplace, Poisson, Dirichlet se repiten en todas partes. La ecuación de encontrar una función armónica con valores dados en la frontera, eso se llama la ecuación de Dirichlet. Y lo que confunde es que Dirichlet aparece en otros contextos parecidos como condición en la frontera. Normalmente la condición de Dirichlet significa que la función es cero en la frontera. Bueno, vimos que la solución de este problema de Dirichlet son los valores promedios de f en la frontera con un cierto kernel, que es tiene interpretación de la distribución de salida del browniano partiendo de x. Y ese kernel se llama el kernel de Poisson, así que para confundir más, la ecuación de Dirichlet tiene el kernel de Poisson. La ecuación de Poisson, que la escribimos un poquito distinta nosotros como un medio laplaciano U igual menos f, y con condición cero en la frontera, que sería condición de Dirichlet, se llama eso. También se escribe como una integral, y el núcleo que aparece es el núcleo de Green. Ese no hay discusión, el núcleo de Green es súper conocido con ese nombre. Y además le dimos la interpretación de que g de xy es el tiempo que el browniano partiendo de x gasta, en el sentido de densidad, en torno a y, antes de dejar el dominio omega. Eso era esencialmente, me parece, lo que tengo. Así que hay que anotado para que... una cosa interesante a saber es que los dos núcleos están relacionados, el núcleo de Poisson y el núcleo de Green. En realidad, el núcleo de Green, fíjense que es el tiempo, si uno piensa en términos de partículas, si uno suelta muchas partículas independientes en X, que eso es como uno hace la simulación de esto, una manera, vía Monte Carlo, uno suelta muchos brownianos a partir de X independientes y va contando cuánto tiempo pasan estas partículas en torno a Y. Y estas partículas, bueno, como están en el dominio omega, salen por la frontera. Entonces, la tasa de salida de esas partículas por la frontera tiene que ver con el núcleo Poisson, y efectivamente, el núcleo de Poisson se puede demostrar bajo regularidad. Por ejemplo, necesitan no mucha regularidad, pero necesitan que el dominio tenga un vector normal en la frontera, en cada punto, o en buena parte de los puntos. Y el núcleo Poisson es la derivada normal interior de la función de Green. Así que el núcleo Poisson en realidad está contando ese flujo de partículas que están saliendo del dominio. Entonces eso da una interpretación para el Poisson, además de la interpretación que es la distribución de salida, tiene una interpretación de flujo. Y G tiene una interpretación de ocupación. Ya. No sé si hay preguntas de esto. Vamos a ver una ecuación más. Esta es una mirada súper rápida a lo que es la ecuación del calor, que es una ecuación que introdujo Fourier para cómo se difunde el calor en un medio homogéneo. Y es una ecuación que involucra el laplaciano y las derivadas temporales de la función. Y hay varias versiones de esta ecuación. Una de ellas es con condición inicial, o sea, una distribución de temperaturas, uno podría decir, al tiempo cero, y cómo esto evoluciona en el tiempo.
Y el browniano aparece de una manera natural también acá en esta ecuación. Una idea es simplemente considerar la solución, pero mirar hacia atrás. Bs de x eh, tiene sentido mirarla hacia atrás. No sé si alguien ha visto las ecuaciones backward y forward de Kolmogorov para procesos markovianos. Esto tiene sentido la ecuación backward. Entonces, si uno calcula digamos que la función u es suave, súper suave, digamos, C2 por lo menos, al menos en X, C1 por lo menos en el tiempo. Entonces, podemos usar hito con este cambio de tiempo. Y entonces, la derivada temporal de S es menos la derivada temporal de U, que es importante. El laplaciano de B es el laplaciano de U. Y si uno usa la fórmula de hito, entonces el término de S se cancela por este cambio de signo. Y entonces me queda que B de t evaluado en t y el b al instante t es igual a b de 0 de la condición inicial más una martingala. Así que esto de acá es martingala. Así que si tomo... para ello necesitamos suficiente integrabilidad, suficientes cotas de gradiente de b. Entonces, por ejemplo, si gradiente de b fuera acotada, por decir algo. Pero se necesita mucho menos. Entonces podemos tomar esperanza y entonces b de 0x, que es u de tx, por eso el cambio de tiempo, necesito que b al instante 0 sea u al instante terminal, me queda expresada como una integral del browniano sobre la función f, que es la condición inicial. Ya. O sea, en nuestra notación de semigrupo, UTX sería PT de f en X, o sea, es el semigrupo browniano. Acuérdense que PT es un semigrupo, porque B es markoviano, esencialmente son la misma cosa, es decir, que PT, familia de operadores, forma un semigrupo, es esencialmente la propiedad markoviana. Y entonces podemos escribir esa solución como una integral con respecto al núcleo de transición del browniano, que es la densidad de transición, y nos da que esa es la solución de la ecuación del calor con condición inicial F. Pero en realidad podríamos haberlo hecho directamente sin pasar por hito. Quise pasar por hito para que vieran esta idea de hacer ese cambio de tiempo. Simplemente uno toma esta familia de densidad de transición y deriva con respecto al tiempo una vez, dos veces con respecto a X, y se da cuenta que satisface la ecuación del calor. Entonces, si integro, eso para cada y fijo, satisface la ecuación del calor, así que si integro va a satisfacer la ecuación del calor, y como P en 0 es la de delta de Dirac, entonces eso hace que satisfaga también la condición inicial. Entonces, no es directo probar que esto resuelve la ecuación que estábamos buscando. Ya. Así que la ecuación del calor también está relacionada con el browniano, y eso es incluso más directo que lo que hemos hecho. Tiene que ver con que la densidad de transición satisfacen esa ecuación. Ya. Preguntas, porque vamos a cerrar este pequeño capítulo y vamos a pasar a ver, a explorar una cosa que es inmensa, que es que otros operadores caen dentro de la familia de ser representados mediante soluciones o procesos estocásticos. Déjenme cerrar algo que me está molestando por acá. No quiere. Ya, ahora sí. Ya. Si no hay preguntas, pasamos. Y muy de acuerdo a la pregunta que se hizo al principio, vamos a estudiar ecuaciones asociadas a operadores más generales que el laplaciano. Entonces, ¿cómo construimos eso? Para ello necesitamos extender la integral estocástica para al menos incluir procesos donde el rol del browniano es jugado por este x de t, que es una integral estocástica del browniano.
vamos a explorar en esa dimensión. Por supuesto, H previsible acotada no necesitamos que sea acotada, necesitamos que sea integrable. Integrable significa en este contexto que se puede integrar con respecto al browniano, ¿ya? O sea, acuérdense que toda esta cosa de esta construcción en una cierta norma, que es una especie de espacio de Hilbert, y después usar localización para definir la integral x de t, a eso uno le suele llamar integrable, que se puede integrar. Bueno, y muchas de las cosas que vamos a hacer, vamos a ver que x0 es 0, porque, para que no nos moleste tanto en la construcción. Entonces veamos qué significa integrar con respecto a x. Si quiero integrar una cosa simple, entonces recordemos que no hay muchas maneras de hacer esto. Simplemente base por altura, así que la suma de los ji, si j es simple, por los incrementos de x. Y los incrementos de x los podemos escribir en términos de esta integral con respecto al browniano. Y no es tan difícil ver que este ji siendo adaptado al instante más bajo de esa integral, así que actúa como una constante en el fondo. Puedo meterlo dentro de la integral. Algo que es bastante obvio para la integral normal, que uno está acostumbrado, que si tengo una constante que no depende de la variable de integración, la podemos meter dentro de la integral. Aquí hay que tener un poco cuidado porque por ahora solo hemos podido integrar cosas que son adaptadas. Así que si el j no fuera medible en el extremo izquierdo, o sea, no fuera adaptado a lo que estoy integrando, no se puede meter dentro de la integral. Eso es un cuidado que hay que tener. Bueno, una vez que uno tiene esta intercambio, entonces la integral de j de x es simplemente integrar j por h por db. Entonces, toda la integración con respecto a dx se traduce en una integración con respecto a b, y lo único que necesitamos ahora es que j por h sea integrable. Bueno, si uno hace el cálculo, significa que lo que aparece es esta cantidad que está acá, como importante. Fíjense que la integral de j de x es una integral con respecto al browniano, así que va a tener propiedades de martingala. Así que podemos usar las desigualdades de Burkholder-David Gandhi para esa integral. Y al final lo que aparece es que la variación cuadrática es la que juega el rol, tal como lo hizo con la integral de browniano. Y bueno, se traduce típicamente en la integral de B y aparece este funcional, que es el que domina todo. Así que aparece de nuevo una norma tipo Hilbert, donde ahora tiene un peso que es dado por h. Fíjense que h está fijo en todo este argumento. Así que h es el que determina qué cosas son integrables con respecto a x. Pero el desarrollo es exactamente el mismo. Es llegar y copiar, porque en realidad la integral de j de x es una integral con respecto al browniano, en definitiva. Donde la norma uno la pone ad hoc para esta integral, que es la que hace esta isometría, además. En particular, si j y h son dos elementos de L, acuérdense que L son los continuos por la izquierda, que son los que se pueden localizar bien. Entonces el producto j por h también está en L, así que se puede integrar siempre. Así que para un j que es continuo por la izquierda y un h que es continuo por la izquierda, la integral de j de x tiene sentido, se puede integrar. Necesitamos no sé si hay dudas de eso. Entonces, integrar con respecto a una integral estocástica del browniano es simplemente iterar esta idea, y eso nos da ya una clase bastante rica de integrales. O sea, todo lo que yo pueda integrar con respecto al browniano va a producir una nueva integral, y eso nos va a dar una amplia gama de operadores. Se necesitan dos extensiones naturales, porque lo que está escrito aquí arriba es para un browniano unidimensional, y si queremos que aparezcan cosas como el laplaciano necesitamos pasar a varias dimensiones.
Bueno, una de las extensiones es fácil, pasar a n dimensiones es más o menos directo lo que acabamos de hacer, pero quiero entrar en algunos detalles. Y me interesa el caso en que H es una matriz, porque entonces X también es multidimensional. El H no tiene por qué ser cuadrado, ¿no? Podría ser que la dimensión de B sea mucho mayor que la dimensión del X. Ese caso es el interesante. El caso en que el B tiene dimensión más chica que el X es poco interesante porque lo que hace es que el X tenga mucha dependencia entre sus coordenadas. O sea, si necesito de alguna manera que el X tenga la misma, al menos la misma aleatoriedad que el browniano. O sea, en el caso extremo es que el X fuera de dimensión 2 y que sea un browniano y el mismo browniano. Eso se podría conseguir con H, una matriz que me llena un browniano en dos posiciones. Entonces el X sería un browniano dos dimensional copiado, digamos. Déjenme matar. Y eso no tiene demasiada aleatoriedad, eso vive en un espacio de dimensión 1 en R2. Que no es un proceso que mezcla mucho los operadores para ser muy pobres. Ya, esa es una extensión. En todo lo que vamos a hacer, probablemente vamos a ver que H es invertible y la dimensionalidad de B y D que es la misma. Y la segunda extensión es que además quiero agregar un tiempo, un proceso de trayectoria de variación acotada. O sea, finalmente XU va a ser una integral estocástica en varias dimensiones, más un proceso de variación acotada. Y eso me va a dar una familia grandota. ¿Cómo se integra con respecto a eso? Bueno, es la misma idea. X tiene coordenadas ahora. Ahí está explicitado qué significa esa integral de h de b. Es simplemente una suma. Y lo importante, ya reconocimos que lo importante es la variación cuadrática, sobre todo para la fórmula de Ito. La variación cuadrática es simplemente el límite de las variaciones a lo largo de particiones, ya sea convergencia casi segura, convergencia casi segura muy fuerte típicamente, convergencia en probabilidades, lo usual. Pero es más o menos fácil darse cuenta que cuando calculo una covarianza de este estilo, la variación cuadrática entre X, entre las componentes de X, XY y XK, lo que estoy calculando es la covariación entre dos integrales con respecto a browniano. Y bueno, no es muy difícil ver que este corchete es lineal en cada argumento, así que es realmente una forma cuadrática. Y entonces lo que aparece son cosas que podemos calcular, que son la covariación entre dos integrales de brownianos distintos, independientes, o el mismo browniano. O sea, el caso J igual a L y el caso J distinto a L hay que hacerlo por separado. Y uno se da cuenta que cuando los brownianos son independientes, la variación cuadrática es cero. Eso ya lo vimos hace un rato, cuando estudiamos el browniano multidimensional. Y cuando el browniano es el mismo, también lo hemos visto, es simplemente la integral de h, del producto de los procesos que estoy integrando. Así que la fórmula en definitiva, entre esos dos procesos, es el producto de los h, si es que j igual a l, y si no es cero. O sea, al final nos queda que la variación cuadrática entre dos componentes del x es esa suma que aparece allá abajo, y esa suma se suma sobre j, así que aparece naturalmente h por h transpuesto como matriz. Así que la matriz de correlaciones o de covarianza cuadrática entre las componentes hace aparecer la matriz h por h transpuesto, que es siempre, bajo el supuesto que estamos, definida positiva. O semi-definida positiva al menos. Y entonces eso me da un producto interno que podría definir para sustentar la base de la integración con respecto a x. Si quiero integrar
un proceso J, le pongo J' para que uno interprete que J' por dx es como un producto interno. J es un vector, el dx también es un vector, y entonces, como quiero que eso sea un número, voy a multiplicar J transpuesto por dx, que es simplemente la suma que está ahí abajo, para tener una notación más sucinta. Bueno, al final eso se traduce en integral con respecto al browniano, eso está claro. Eso va a funcionar de nuevo. Si uno quiere calcular la variación cuadrática de esto, entonces, bueno, hacemos un desarrollo particular, como el que hicimos, y al final aparece esta fórmula que está acá abajo, que nos dice cuál es la variación cuadrática de una integral. Y entonces ahí aparece el J transpuesto H, H transpuesto J, así que esto es una forma cuadrática en J. En J. Y eso es lo que hace la finitud de esta forma cuadrática, es lo que finalmente hace que la integral funcione como en el caso browniano. En el caso browniano, H es 1 y queda J cuadrado. Así que la extensión a varias dimensiones natural, introduciendo estos productos internos. El formalismo es el mismo. Así que si la esperanza de eso es finita, entonces se va a poder integrar la integral de JD, que es una martingala continua, cuadrado integrable, y además tenemos estas desigualdades de tipo Burkholder-David-Gandhi, y la integral es continua con respecto a eso. Y el siguiente paso sería la localización. Así que es copiar y pegar lo que hicimos en dimensión 1, con las modificaciones de que, como estoy en varias dimensiones, entonces los cuadrados hay que interpretarlos como formas cuadráticas, pero salvo eso, no tiene nada nuevo. Así que eso nos permite calcular la integral con respecto a h de b, pero le puedo agregar un término de variación acotada, porque si quiero integrar con respecto a x, voy a usar linealidad en el fondo. Tengo que definir la integral estocástica, JH de b, por un lado. Eso requiere localizar, requiere toda esta cosa relacionada a este producto interno. Y si quiero integrar JL de t, bueno, esa es una integral normal de Lebesgue, así que sabemos qué condiciones es necesaria y suficiente para poder hacer eso. Es que la integral del módulo J por L sea integrable. Y eso se hace omega por omega. Acuérdense que J no solamente depende del tiempo, sino que depende de omega, así como L. Pero para la integral de Lebesgue, uno puede integrar, fija el omega, fija la trayectoria e integra. No hace falta hacer esto que hacemos con la integral estocástica, que es definir un objeto global y después evaluar. Así que tenemos a nuestra disposición procesos X de este estilo, con condiciones en H y en L, por supuesto, de manera que eso define un proceso que es normalmente continuo, de trayectorias continuas. Si el L es 0, va a tener propiedades de martingala, dependiendo de la integrabilidad de H. Y podemos integrar con respecto a ese proceso, y tenemos una formuladito, que es más o menos la misma formuladito que ya teníamos, pero es bueno resaltar qué forma tiene. La idea de la demostración es la misma que hicimos. Toma una función de clase C2, hace un Taylor, hay dos tipos de términos ahora, o mejor dicho, tres. Uno asociado a la integral estocástica, otro asociado a la integral de L de t, esos son los dos términos normales. Me falta un término en esta fórmula. No me falta ningún término, perdón. Esos son los dos términos normales que están acá, escondidos, porque dx tiene un db y un dt. Así que estos son los términos de orden 1. Los términos de orden 2, bueno, ahora cuando hacen el desarrollo de Taylor en orden 2 aparecen todos los términos posibles, son muchos. Todas las derivadas de orden 2 en el espacio, o sea, dx, dxy, dxj. Están las derivadas de orden 2 de dt, que esas desaparecen de manera natural, pero están las derivadas de orden 2 entre dx y dt. Y esas hay que matarlas porque la variación cuadrática, en el fondo la variación cuadrática entre b, o la variación cuadrática entre xy y el proceso
L de t es 0. La variación cuadrática entre una integral estocástica y un proceso de variación acotada es 0. Así que solo me quedan términos cuadráticos que dependen de x. Y por lo tanto es importante conocer la variación cuadrática entre las componentes de x. Ya. Preguntas. ¿Esa última integral con respecto a qué se está integrando? ¿Con respecto al EB? ¿O La variación cuadrática es una, voy a poner así, a ver, de t. La variación cuadrática es un proceso de variación acotada, ¿sí? Y entonces uno tiene una integral de Lebesgue-Stiglitz acá, ¿sí? Integral normal, omega por omega. Fíjate la fórmula de la variación cuadrática entre xy y xj que está por acá atrás. Es esto. Es una suma de integrales normales. Así que eso define una medida normal. O sea, de hecho está escrito aquí la densidad. Entonces sí, uno... ¿Sí? que en el auxiliar lo habíamos visto con esa anotación, con el Sí, sí, D y sí. los Sí, corchetes. sí. Sí, es la variación que induce eso, pero rápidamente tenemos una densidad, reemplazamos eso y nos da esto. Aquí me faltaron 0t, por supuesto, 0t, 0t. ¿Ya? Entonces, el término en ds contiene dos partes. Una que viene de, este es L, una que viene de el browniano, ¿sí? A través de la variación cuadrática, y otra que viene del DL, que está acá, el L de t. Y eso me dice que esto es L. También hay notación entre medio. ¿Ya? Entonces, finalmente, la fórmula de Ito me da dos tipos de términos. Uno que es la integral estocástica con respecto a B, y otra que es una integral con respecto a ds. Y ellas hacen intervenir el gradiente de f y hacen intervenir este especie de operador de segundo orden. Notar que h por h transpuesta es definida positiva. Entonces es un tipo especial de operadores de segundo orden. Son aquellos en donde los coeficientes de las derivadas de segundo orden de f son una matriz definida positiva. Ahora, esta matriz que está acá depende de S y de omega. Es una matriz aleatoria. Así que eso da origen a operadores de segundo orden aleatorios que estuvieron muy de moda. No sé si hoy día están tan de moda, pero estuvieron muy de moda porque uno puede pensar que uno tiene una ecuación tipo laplaciano, pero donde los coeficientes del laplaciano típicamente son constantes y, no sé, pues representan la porosidad del medio, o qué sé yo. Hay varias ecuaciones de ese estilo. Sin embargo, si tengo un medio muy complicado, un medio como los que aparecen en la naturaleza, entonces lo que uno puede pensar es que el medio es aleatorio. Y de hecho el medio es aleatorio porque no tengo información importante del medio. Imagínense que estoy tratando de modelar cómo escurre el agua en un medio poroso, no sé, a muchos kilómetros bajo la superficie. Porque quiero saber cómo eso después se refleja en la cantidad de agua que puedo obtener en la superficie o que aparece después. Entonces no es impensable decir voy a modelar ese medio, pero no tengo un control bueno de ese medio, tengo un control, no sé, en promedio, por zonas, etc. Entonces uno podría pensar que tiene una ecuación de difusión donde el coeficiente de difusión es aleatorio. O el coeficiente de difusión es aleatorio y depende de la posición. Entonces, operadores tipo
laplacianos con coeficientes aleatorios son muy utilizados. Así que ese tipo de operadores van a aparecer acá. Ahora, nosotros vamos a quedarnos con una clasecita mucho más chica, por si acaso. Ya. Preguntas hasta ahí. Entonces, la construcción es la siguiente. Tengo un movimiento browniano, defino la integral, me doy cuenta que el browniano está relacionado con el laplaciano vía la formuladito, pero cuando construyo esta integral, de nuevo el x puedo usarlo como integrador ahora, itero esta cosa, y lo que obtengo entonces son operadores mucho más ricos que el laplaciano. Son todos los operadores que pueda construir usando derivadas de orden 2 con coeficientes que representan una matriz definida positiva. Esa es la familia. Más allá de esta familia, uno tiene que incorporar otros procesos distintos del browniano. Ya. Un ejemplo importante. Lo vamos a hacer informalmente, al menos. Vamos a profundizar en esto, al menos en dimensión 1. Digamos que X, además de ser una integral estocástica, resuelve una ecuación estocástica. O sea, fíjense que el X está en el lado izquierdo y en el lado derecho. Así que no hay nada que garantice que esto se pueda hacer. Hay que demostrar que esto tiene solución. Entonces digamos que sigma y B son regulares, más ciertos crecimientos para que no solamente X tenga sentido, sino que sigma de X sea integrable, etc. ¿Ya? Y como digo, vamos a ver esto en dimensión 1. Los argumentos en dimensión 1 son los mismos que en dimensión n, así que no perder mucha generalidad en eso. Si uno aplica la fórmula dito a este X, entonces se da cuenta que el operador que aparece es gradiente de f por b. Entonces b es como una deriva. Y el operador de segundo orden que aparece es ese operador diferencial, donde los coeficientes ahora no... El coeficiente es aleatorio, pero el coeficiente del operador no va a ser aleatorio, sino que el coeficiente va a ser la matriz sigma por sigma transpuesta. En la fórmula de Ito es aleatorio, pero el operador que está detrás de eso es un operador que no es aleatorio ahora, sino que es este operador. O sea, si L de f es 0, entonces tenemos una conclusión sobre f de x de t. Y más aún podemos echarnos este término. Eso va a ser martingala. Esto se anula si es que L de f es 0. Y entonces de nuevo tenemos que f de x de t es martingala y entonces me va a servir para representar soluciones donde involucro a L. El operador L, entonces, es un operador que se llama elíptico. Y la elipticidad viene del hecho que esta matriz es semi-definida positiva. Nosotros vamos a suponer más que eso, es definida positiva. De hecho, normalmente se asume más que eso y vamos a ver qué significa. Fíjense que ahí J está relacionado con la matriz sigma, que es la matriz normalmente llamada de difusión. Este el coeficiente de difusión se llama. Digo coeficiente, pero es una matriz. Y lo que aparece en el operador es sigma por sigma transpuesto, así que hay muchos coeficientes de difusión que dan origen a la misma. Es cosa de hacer un cambio unitario y van a tener que sigma por sigma transpuesto lo mismo. Entonces, tenemos... entonces, en términos de la ecuación diferencial estocástica, hay varias ecuaciones que dan origen al mismo operador. ¿Ya? Pero están estas invarianzas por transformaciones unitarias. Ya, entonces este operador es como lo más general que vamos a ver en esta primera entrada al cálculo estocástico. Teniendo en cuenta que uno podría ir bastante más allá, si es que el coeficiente de J además es aleatorio, y podemos incluir incluso otros términos. ¿Ya? Normalmente, para simplificar muchas cosas, se le pide a este operador ser fuertemente elíptico. Es decir, hay un control sobre los valores propios de la matriz A, y normalmente esta es la
el supuesto es que los valores propios de A, acuérdense que A depende de X. Entonces los valores propios de esa matriz que es definida positiva, para cada X fijo, tienen cotas entre lambda y beta, ambos positivos. Eso se llama estrictamente elíptico. La cota superior es más o menos clara que uno la necesita para que estos procesos no exploten. La cota inferior es interesante porque la cota inferior dice que el ruido es suficientemente grande. Valores propios cero significa que la matriz A tiene un espacio ahí en el núcleo y podría ser que el proceso que genera no se mueva mucho. O sea, de hecho, el ejemplo extremo es este que dimos, que si tomo un browniano y lo multiplico por una matriz que simplemente es copiarlo en dos coordenadas, eso no va a ser una matriz definida positiva, el A resultante. Y eso quiere decir que el proceso X, que aunque vive en dimensión 2, no se mueve mucho. Está en la diagonal siempre de alguna manera. Entonces, esta hipótesis de estricta electricidad, o fuerte electricidad, lo que hace es que el proceso X tenga suficiente ruido, y la intuición es que cuando tiene suficientemente ruido, es suave. O sea, los funcionales asociados a eso mezclan bien, mezclan harto, tal como el browniano, y entonces produce funcionales suaves. Esa es la intuición, digamos. ¿Cómo se resuelve la ecuación L de U igual 0, N omega y U C2? Bueno, igual. Tomamos una bola centrada en X, estrictamente contenida, compactamente contenida en omega, tomamos el tiempo de salida de esa bola, aplicamos hito y nos damos cuenta que la solución satisface esta representación. Así que de nuevo la solución, incluso mirándolo en omega, que en omega poco participa aquí, sino que estoy mirando localmente, U de Y es los valores promedios que toma U en torno a una bolita centrada en X. Así que para todas las bolitas tenemos esta representación. Ahora, lo importante acá, y donde aparece la electricidad, es que esta variable, X de t, podría tener en principio una distribución de salida súper mala. O sea, súper mala quiero decir, no sé, pues, concentrada con átomos, etc. O sea, ya no va a ser como el browniano que sale difusamente y X de t tiene densidad. Pero con la estricta electricidad se demuestra que tiene densidad. Y más encima uno tiene cotas sobre la densidad. Repito porque parece que la conexión estuvo inestable un segundo. En el caso browniano, tenemos que esta representación da origen a un núcleo, que es el núcleo de Poisson, que es regular, digamos. Entonces, la distribución de salida del browniano tiene densidad, y una densidad regular. Aquí el problema es que ya no tenemos las herramientas que usamos para el browniano, que son muchas simetrías y qué sé yo. Y entonces la duda sale, X de t tiene densidad con respecto a la medida de superficie, digamos. Ese es un problema súper pesado y en realidad está muy lejos de poder desarrollarse en un primer curso de cálculo estocástico. Solo les menciono por mencionarles que lo que normalmente se usa se llama un cálculo que se llama el cálculo de Mallavan, que permite dar condiciones suficientes para que funcionales de este estilo tengan densidad. Y eso está muy relacionado a la estricta electricidad. También probar en este caso que t es finito casi seguramente es complicado. Recuerden que lo hicimos para el browniano. Y para el browniano esencialmente fijamos una caja cuadrada y usamos que las coordenadas son independientes, entonces tenemos una cota que es cómo sale el browniano de una caja. Aquí ya eso es más complicado. Las coordenadas de X ya no son independientes. No tenemos el principio de reflexión para X, entonces todos estos cálculos ahora se vuelven bastante complicados. Pero la intuición es que fuertemente elíptico produce que el proceso X tenga movilidad,
o sea, que se mueva, no es que se quede pegado en zonas pequeñas, se mueve, y entonces traspasa la frontera de omega. Esa es la intuición, pero eso hay que demostrarlo. Ya. Entonces podemos repetir varias de las cosas que hicimos para el laplaciano y el browniano, es para este operador L elíptico, y el proceso X, que es solución de una ecuación diferencial estocástica. Entonces, este fue el camino que tomó Ito hace 75 años. Por eso estaba interesado en introducir una integral estocástica, porque debe haber hecho el cálculo formal y debe haberse dado cuenta que si uno tenía una solución de esto, entonces uno podía considerar operadores más generales que el laplaciano. Y supongo que eso lo animó a construir lo que construyó. Preguntas, porque nos vamos a dedicar a estudiar el caso de dimensión 1. ¿Cómo se resuelven estas ecuaciones? Y vamos a estudiar un poquito más profundamente el caso de dimensión 1 en las clases que vienen. ¿Dudas? Profe, yo tengo una pregunta parecida a la que hice el martes también. O sea, ¿Ya? lo que vimos el martes tenía que ver como el fondo con aplicaciones más que nada electromagnetismo y ese tipo de cosas. En Claro. este caso, las aplicaciones son como en finanzas nomás, o hay algo más. No. En realidad las ecuaciones tipo Poisson, Dirichlet, qué sé yo, son ecuaciones que aparecen cuando tú supones que el medio es homogéneo. Pero en la práctica, en la física, nunca son homogéneos. Entonces, cuando uno introduce, no sé, masas o introduce que la difusión no es homogénea en el espacio, te aparecen de inmediato estos problemas elípticos que necesitan reflejar los coeficientes, reflejan la no homogeneidad del dominio. Estos coeficientes. Así que esos son naturales en todas las aplicaciones de la física también. Vale, Y, muchas gracias, profe. y el coeficiente B es un término forzante. Es un campo exterior, normalmente. O sea, si B es cero es que no tiene fuentes puntuales, digamos. El L, por ejemplo, se puede usar para modelar, no sé, flujos como el flujo de un río, o cómo se difunde un solvente en un líquido que se está moviendo. Entonces el B tiene que ver con el flujo de este líquido, donde se está disolviendo una sal o qué sé, un contaminante, qué sé yo. Y el AI, la matriz tiene que ver con cómo se difunden estas partículas de contaminantes en cada posición, porque la geometría no sé, del río, del acuífero, puede ir cambiando, puede ser que dependa de la temperatura, qué sé yo. Entonces, en muchas aplicaciones, ¿no?, aparecen estos coeficientes. Casi cualquier cosa que uno quiera modelar de verdad tiene medio homogéneo, no existe. Es una aproximación. Si uno quiere capturar cosas más detallistas del fenómeno, va a tener que incluir no homogeneidades. Y eso da origen a estos operadores. Entonces veamos qué pasa en dimensión 1. A ver, en dimensión 1, la versión dimensión 1 de esto es, tengo un browniano de dimensión 1. Entonces la dimensión 1, la dimensión está dada por la dimensión del browniano. Momento browniano 1D. Y tenemos dos coeficientes A y B para la discusión. La primera vez que uno ve esto, menos que Lipschitz, no tiene sentido. Son coeficientes Lipschitz. Y queremos darle sentido a esta ecuación. ¿Qué significa que X satisface la ecuación de X de T igual a X por dB más Bx de T? Aquí, falta un T por ahí. Y con X0 dado. O
sea, lo que significa es que tengo un proceso X. Voy a escribir acá porque no está muy bien escrito ahí. Dejen ponerme. Estoy inaugurando un guante, así que. Un guante que me hice. Esto significa que tengo un proceso X, adaptado. Y quiero que sea solución de esto. X de t igual a x0 más la integral entre 0 y t de sigma de xs de bs más la integral entre 0, no sé si le puse sigma, perdón. Le puse a. Puse directamente a. A de xs más b de xs de s. Y entonces tengo que no solamente satisfacer eso, sino que en el lado derecho tengo que tener una integrabilidad, ¿no es cierto? Entonces, más integrabilidad. Integrabilidad para que esta integral y esta tengan sentido, por supuesto. Entonces, al principio vamos a hacer algo bastante informal y al final vamos a descubrir cuáles son las integrabilidades que se requieren. ¿Ya? Para hacer un cálculo más ágil. Y no poner toda la hipótesis al principio porque no se entiende de dónde salieron esas hipótesis. Entonces, la idea es usar iteraciones de Picard. No hay muchas ideas bajo el cielo para resolver ecuaciones. Iteraciones de Picard que en el fondo son puntos fijos. Esa es una idea básica para resolver ecuaciones. Entonces partimos con la solución x de 0 constante. X de 0 es la condición inicial, constante. Y entonces iteramos integrando. Entonces, si doy x0 constante, entonces x1 es más o menos fácil. X1 de t va a ser x0 más a de x0 por b más b de x0 por t. ¿Ya? Ahí no necesité mucha integrabilidad porque a de x0 es acotado, b de x0 acotado, así que tengo x1. Y ahora me doy cuenta que x1, ¿cómo crece? Bueno, crece una constante por t y una constante por el browniano, así que eso tampoco crece muy rápido. Y que x1 tiene todos los momentos que quieran. Y eso significa que a de x1, como a es Lipschitz, una función Lipschitz no puede crecer más que lineal. Entonces a de x1 también tiene todos los momentos que quieran. Así que lo puedo integrar con respecto al browniano. ¿Ya? Así que al menos la primera iteración la puedo hacer, x1 y x2 los puedo hacer. Entonces, digamos que podemos hacer hasta xn y veamos qué significa integrar xn más 1. Entonces, xn más 1 es simplemente el resultado de reemplazar x por xn en el lado derecho y eso define un nuevo proceso xn más 1. Entre paréntesis, si es solución, tiene que ser continuo. Así que eso ya va poniendo varias restricciones. Tiene que ser adaptado, tiene que ser continuo. Entonces ahí vamos a ir a buscar la unicidad y la existencia. Ya. ¿Por qué las iteraciones están bien definidas? Así que esto que hicimos para x0 y mentalmente para x1, veamos cómo se estudia recursivamente que todos estos procesos xn están bien definidos. Entonces, lo que necesitamos es, para poder integrar al lado derecho xn, a de xn, sobre todo, necesitamos tener cotas tipo L2 de eso. Ya, entonces, si xn más 1 satisface esa ecuación, entonces el supremo, tomamos supremo del módulo de xn más 1, está acotado por esos tres términos que están ahí. Recuérdense que en la integral estocástica no puedo meter el módulo adentro, tal como no lo puedo hacer en una integral de Lebesgue cuando la medida es una medida con signo, tendría que poner la variación, y b no tiene variación. Así que no puedo meter el módulo adentro, así que me tengo que contentar con dejar el módulo afuera. Y en la última sí puedo poner el módulo adentro, porque es una integral de Lebesgue común y corriente.
¿Ya? Entonces voy a tomar la norma 2, voy a elevar el cuadrado de esto, en el lado izquierdo tengo el cuadrado de algo, en el lado derecho tengo el cuadrado de tres cosas, así que voy a usar la desigualdad que hemos usado harto. Tres cosas elevado al cuadrado es menor o igual que la suma de los cuadrados multiplicado por 3, así que por eso aparece este 3 que está acá. Y entonces tenemos esta cota. Dice que la esperanza del supremo hasta t de la iteración n más 1 al cuadrado está acotado por 3 veces la condición inicial al cuadrado, 3 veces la norma cuadrado del término browniano, más 3 veces el término de variación acotada. Para el browniano lo que podemos hacer es usar las desigualdades de Burkholder, David Gani, que se habrán dado cuenta a esta altura que ya es como la piedra fundamental de toda la teoría. Y entonces podemos hacer aparecer la variación cuadrática. Me aparece una constante que debo pagar porque esa constante depende del momento que estoy calculando. Esperanza de a cuadrado xn. Más, y ahora en el último término, bueno, para dejarlo del mismo tipo, para no trabajar tanto, voy a pasar el cuadrado para dentro de la integral. Recuérdense que eso es la desigualdad de Jensen, así que me aparece un término que es t. O si quieren, desigualdad de Holder a esta integral que está acá. Estoy b y 1, y el 1 me hace parecer este t. Ya. Entonces ahora ya tengo dos términos muy parecidos que son el a cuadrado y el b cuadrado. El a es Lipschitz, eso quiere decir que los incrementos de a están acotados por una constante por x menos x0. Lo mismo para b, y voy a tomar la constante k la misma para los dos. Pero del hecho que sea Lipschitz sale de inmediato que el crecimiento de a es lineal. Simplemente desigualdad triangular. Y entonces, si uno absorbe este valor de a de x0, puede tener una desigualdad de este estilo. A de x crece como n por módulo de x más 1, a lo más. Y n está explícito aquí abajo. Eso entonces nos da un crecimiento lineal de a. La función Lipschitz tiene crecimiento lineal. Lo mismo para b con otro constante, porque a lo mejor en vez de a de x0 va a estar b de x0, pero podría tener la misma constante para los dos si quiero. ¿Ya? Y si uno reemplaza eso, entonces, cuénteme una cosa, ¿está súper lenta la red o no? ¿Ari? Ahora se estaba escuchando todo bien, profe, la verdad. Ya, dígame cuando se note demasiado lenta porque abandono la red y me paso a otra. Ya, Ok. entonces el crecimiento lineal de A permite entonces volver al momento de orden 2 de xn ahora. Entonces, da algo de este estilo. ¿Ya? Uno puede hacer mejoras a esto sin duda, pero no tiene mucho sentido. Entonces, finalmente tenemos una iteración del siguiente estilo. El momento de orden 2 de xn más 1, ese momento con supremo incluido, es menor o igual que una constante a más una constante b por el momento de orden 2 de la iteración anterior. Y si uno escribe, el a y el b dependen de t y son finitas, no dependen de n. Importante eso. Dependen de las constantes de Lipschitz, dependen del tiempo, t, el intervalo de tiempo que estoy integrando, dependen de las condiciones iniciales, y eso es todo. Entonces esto es lo que se llama, esto está demasiado lento, déjenme intentar cambiarme a otra cosa. Vamos a ver, bueno, vamos a correr un riesgo, probablemente va a desaparecer por unos segundos Zoom, momento.
¿Estamos de vuelta? Ahí parece que sí, Sí. profe. Ya, estamos de vuelta. A ver si ahora funciona un poquito mejor. También me dice que es medio inestable, pero bueno. Parece que todas las redes Está están... bien, hermano. Veamos cómo funciona. Entonces estas constantes... Ah, no, ahí está funcionando un poquito mejor. Estas constantes son universales, no dependen más que de t y no dependen de la iteración. Ya, el siguiente paso es probar que esta iteración de Picard produce una contracción en algún espacio de Banach. Esa es la idea de punto fijo. Eso significa que tengo que encontrar una norma y probar que en esa norma esta transformación que pasa de xn a xn más 1 es una contracción, ¿no? O sea que hay una constante menor estricto que 1 entre las iteraciones n y n más 1. ¿Ya? Eso se puede hacer de varias maneras. Yo voy a ir la más pedestre posible, porque si no, tampoco no entiende por qué hace algunas cosas. Pero hagamos la más pedestre. Tomamos delta n, es el incremento xn menos 1. Delta n de a es lo mismo, pero evaluado en a. Delta nb es eso. Entonces el incremento n más 1 en x, o sea, uno tiene dos ecuaciones para xn más 1 y xn, las resta, y lo que les aparece es eso, de forma natural. Se va a la condición inicial, que es lo importante. Y de nuevo calculamos el supremo del lado izquierdo, eso me da dos términos en el lado derecho. Tomamos esperanza, hacemos aparecer la variación cuadrática, ¿sí? Así que esto es ya estándar a esta altura. Y me aparece 2 veces C. C es la constante de Burkholder de Vigandes, no hay nada que hacer. No es muy grande, pero es mayor que 1. Y entonces me aparece de nuevo la variación de A y la variación de B al cuadrado. Si usamos que el A y el B son Lipschitz, me va a aparecer un K cuadrado. La variación de XN ahora. ¿Sí? Entonces, fíjense. Pongamos una nota acá. Delta A N es módulo de AXN menos AXN menos 1. Eso es menor o igual que K módulo de XN menos XN menos 1. Entonces K delta NX. Y entonces lo que me aparece es esta integral que está acá. Me aparece dos veces porque en A y en B aparece dos veces. Entonces arriba aparece un 2C y abajo aparece un 2T. Es el coeficiente multiplicado por K cuadrado. Pero tenemos un funcional distinto. En el lado izquierdo, recuérdense, tenemos el supremo. Esperanza del supremo al cuadrado. Y en el lado derecho tenemos algo parecido, pero con la integral. Entonces, en el izquierdo tenemos supremo, en el derecho tenemos integral. Entonces uno podría estar tentado a usar algo como Gromwell, los que han visto alguna vez el uso de Gromwell para probar existencia de ecuaciones diferenciales ordinarias, por ejemplo. Y eso sería un camino. Ahora, bien, lo que tengo al lado izquierdo y lo que tengo al lado derecho no es la misma función, así que hay que hacer algo. En realidad lo que uno hace es iterar esta desigualdad. Pero voy a ir por un camino más sencillo, directo, que es simplemente el delta nxs lo voy a reemplazar por su supremo. Y no el supremo hasta S, sino que el supremo hasta T directamente, para no andar perdiendo tiempo. Y entonces, esta cantidad es reemplazada por esta, pero me queda un T. Menos mal que me queda ese T. ¿Sí? Porque si no, esto no funcionaría. Entonces, al final me queda esto. Entonces, ahora en el lado izquierdo y en el lado derecho tengo la misma cantidad, pero movida. Delta n más 1 en el lado izquierdo y delta n en el lado derecho. Así que esto es una iteración, está bien. Y la constante que aparece es k cuadrado factor de 2c más 2t por t. Así que lo que voy a hacer es que esa constante sea menor que 1. Entonces,
¿Cuál es la norma? La norma es la esperancia del supremo de módulo z cuadrado a la 1/2. Este 1/2 está fuera de la integral, por supuesto. Ahí. Es la norma 2 del supremo. Por lo tanto, lo que puedo escribir en esta iteración es que esta norma, que depende de t, porque estoy truncando en el espacio, en el tiempo a t. Bueno, esto no es entre 0 e infinito, entre 0 y t. Entonces tengo que la norma n más 1, del incremento n más 1, está acotado por esta constante, que depende de t, por la norma del incremento n. Y voy a fijar un t0 positivo, tal que esa constante cuando evalúo el t0 es un medio. ¿No? Cualquier cosa que sea menor que 1. Entonces eso me fija una ventana. Estoy mirando entre 0 y t0. T0 puede ser chico, súper chico, porque acá es muy grande, qué sé yo. Entonces tengo una pequeña ventanita, t0, donde esto actúa como una contracción. ¿Ya? Y si actúa como una contracción, entonces en esa pequeña ventanita que está fija, que no depende de n, por supuesto, porque si dependiera de n estaría en problemas, puedo aplicar punto fijo. Entonces tengo esta desigualdad para todo n, y eso hace que la serie de los incrementos sea convergente, y la serie de los incrementos, como es una telescópica, es xn sin lugar a dudas. Entonces xn converge en esta norma a un límite. O sea, la serie que tengo en norma es convergente porque esto decae exponencialmente, como con tasa 1/2. La norma del término késimo de la serie está acotada por 1/2 elevado a k por una constante, que es el incremento, el error cometido en el primer paso. ¿Ya? Así que esta serie converge en esa norma, esta norma define un espacio de Banach, y por lo tanto tiene un límite en esa norma, y ese límite debería ser la solución de la ecuación. ¿Ya? Entonces tengo que xn converge en esta norma, que es bastante fuerte, porque es la norma 2 del Supremo, a un x cuando n tiende a infinito. Ya, como necesito algunos argumentos casi seguros, y se van a dar cuenta por qué, como esta es una norma 2 de algo, y eso tiende a 0, quiere decir que hay una subsolución de ese algo que tiende a 0 casi seguro. Acuérdense que la norma 2 implica convergencia casi segura vía una subsolución. Así que existe una subsolución NK, tal que este supremo, que es lo que estoy integrando, tiende a 0 casi seguramente. ¿Ya? Entonces, importante, aquí tengo una norma, para omega fijo, tengo una norma infinito, o sea que hay convergencia uniforme de xnk a x. Por lo tanto, como tengo convergencia uniforme para cada omega, o casi seguramente en omega, mejor dicho, de xnk a x, el x, entonces, hereda un montón de propiedades que tenía el xnk, entre paréntesis adaptado y continuo, que es lo que me interesa. El límite uniforme de cosas que son adaptadas y continuas, así que el límite que obtengo va a ser adaptado y continuo. ¿Qué pasa con los integrandos? Entonces, de nuevo uso la propiedad de Lipschitz para decir, bueno, los integrandos en la etapa nk y el integrando límite se parecen. De hecho, hay convergencia uniforme. Esto es omega fijo, entre paréntesis. Hay convergencia uniforme. Y además esta desigualdad es para todo omega porque estoy usando que la es Lipschitz. Así que la convergencia de nk, de xnk a x, casi segura, y en esta norma, en la norma L2, hacen que, de nuevo, el supremo de los incrementos a x, nk y a de x tiende a 0, casi seguro y en L2. Lo mismo para b, estoy usando solo la lipschitzianidad. Entonces lo que tengo es que estas integrales estocásticas convergen en esta norma, justo la norma que me sirve para hacer convergencia de la integral estocástica, por eso busqué el supremo. Entonces tengo convergencia en esta norma a la integral de a de x, tengo convergencia a la integral de b de x, y tengo convergencia en la topología L2
con el supremo. Entonces la integral de abajo, la integral de Stiglitz, de Lebesgue-Stiglitz o de Lebesgue directamente, no solamente tengo convergencia en L2, sino que tengo convergencia casi segura por la subsucesión, pero para la integral estocástica no lo tengo. Tengo que pasar a una subsucesión si quisiera, pero no es necesario. Y estamos casi listos, porque qué raro que me salté una página. Me salté una página. Perfecto. Entonces, veamos lo que tenemos. Tenemos XNK converge a X. Esto es X0 más la integral de AXNS dBs más la integral de BXNS ds entre 0 y punto, entre 0 y punto. Y esto, bueno, converge X0. Esto converge la integral entre 0 y punto de A de XS dBs. Y esto converge la integral de BXS dBs, entre 0 y punto. Y punto es mayor o igual que 0, menor o igual que T0. Y aquí hay convergencia. Bueno, esta ni siquiera es convergencia la primera, esta no. Esta es casi segura, L2 del sub. O sea, esa es la norma 3 barras que puse. Esta también. Esta también. Va. De 0. O sea, lo que dice es que estas dos cosas son iguales. Son iguales casi seguras. O sea, pierdo un casi seguro por la convergencia de arriba. Pierdo casi seguro por las convergencias de abajo también. Pero entonces tengo que X punto es igual a X0 más la integral entre 0 punto A de XS dBs más la integral entre 0 y punto de B de XS ds. Y hay un casi seguro. Ahora, fíjense que como tengo convergencias uniformes, voy a tener que el casi seguro no depende de t. Pero hay otra manera de darse cuenta que el casi seguro no depende de t. Este es continuo. Y este es continuo. Así que me basta que sean iguales casi seguramente para cada t fijo, porque entonces los dos que son procesos continuos coinciden casi seguramente para todo t. Para cada t puedo sacar un conjunto medida cero. La continuidad me dice que puedo sacar un conjunto medida cero global. Entonces existe A, medida igual a 0. Y para todo omega, para todo 0 menor o igual que t, menor o igual que t0, tengo igualdad acá. ¿Ya? Entonces es una solución. Entonces, el camino que hicimos fue plantear esta recurrencia tipo Picard, buscar una norma para la cual esto sea una contracción, y en el camino nos dimos cuenta que eso significaba que teníamos que restringir el horizonte de tiempo. Recuérdense, ¿por qué está la restricción del horizonte de tiempo? Es porque como constante, probablemente porque no hicimos bien el trabajo, aparece esta. Esa es la constante que aparece de contracción, y para hacer esa constante pequeña, lo que hago es que t lo hago pequeño. De paso se ha dicho, hay mejoras posibles en este argumento, pero no hay manera de llegar a una constante menor que 1, salvo que uno cambie drásticamente la norma. Pero no es necesario, porque lo que voy a hacer es un argumento de extensión ahora. ¿Dudas hasta ahí? Entonces tenemos un límite que viene dado por la contracción. El límite resulta ser continuo, adaptado. Las propiedades de Lipschitz me permiten probar que los coeficientes convergen, las integrales convergen y al final
tengo igualdad. Pero recuerda que la igualdad es casi segura, como en todas estas cosas, ¿no? Es imposible tener una igualdad para todo omega. Eso, las integrales estocásticas no están definidas para todo omega, así que no hay cómo hacerlo. Ya. Veamos la unicidad. Bueno, en la unicidad, unicidad hasta T0, ¿eh? De que estamos resolviendo localmente esta ecuación. Bueno, si uno tiene dos soluciones, hace la resta y hace el mismo argumento de acotar el lado derecho, que son las integrales, va a llegar a esto. Es exactamente lo mismo. ¿Mm? O sea, X juega el rol de XN más 1, Y el rol de XN, pero al lado derecho ya no le aparece XN menos 1, sino que le vuelve a aparecer XY. Así que tienen esta contracción, un medio de nuevo, pero ahora el lado izquierdo y el lado derecho son iguales, así que lo único que queda es que esa norma sea 0, y esa norma 0 implica que X y Y son iguales como procesos, salvo un conjunto de medidas 0 global. Así que hay unicidad. Tampoco podemos esperar unicidad más allá de eso. ¿Preguntas? ¿Quién hace preguntas? Iván, creo que querías hacer preguntas. No, no. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión? Tenemos existencia y unicidad hasta en un intervalo pequeño, probablemente. ¿Y cómo seguimos? Entonces vamos a iterar esta idea para ahora resolver el problema entre T0 y 2T0. Más o menos formalmente debería funcionar, porque el largo del intervalo donde tengo contracción depende de las mismas constantes, así que el largo del intervalo va a ser T0. Ese no es el problema. El problema es que cuando itero desde T0 hasta 2T0, tengo una ecuación de este estilo, donde la condición inicial no es constante. Es X de T0. Y aquí no hay cómo salvarse. O bien el X de T0 lo pongo como condición inicial, o el X de T0 lo meto dentro del coeficiente. Que podría ser otra manera. Que el coeficiente sea A de XT0 más algo. Cualquiera de las dos me produce problemas. Entonces, ¿por qué esta ecuación tiene solución única en 0T0 ahora? Entonces hicimos este corrimiento. El corrimiento está dado por el corrimiento del browniano. Pero la condición inicial es independiente de este browniano y no es constante. Así que hay que ser un poquito más cuidadoso en el desarrollo. Sabemos que el XT0 es de cuadrado integrable ahora. Y es independiente del browniano W que guía esta ecuación. Entonces, si uno revisa los cálculos que hicimos, vamos a tener exactamente los mismos cálculos. Lo único que en vez de X0 hay que ponerle en algunas partes la esperanza X0, en otras partes la esperanza al cuadrado. Y gracias a que son independientes se puede hacer alguno de los cálculos, ¿no? Así que hay que ser un poco más cuidadoso. Y aquí hay un detalle importantísimo. En la primera etapa, X0 constante, usamos el momento browniano, usamos la integral del browniano, y eso hace intervenir algo que uno no se da cuenta, la filtración del browniano. Porque en esa filtración estamos escondiendo qué son los procesos adaptados. El browniano es martingala, que el cuadrado del browniano menos lo que tiene que ser es martingala, y eso produce una isometría, ¿no? Sin embargo, ahora, XT0 no es constante, XT0 es independiente de W, así que si uno piensa que itera esta ecuación, la solución ZT no es adaptada a W. O sea, parte en el instante 0 con el valor XT0 que no es adaptada a W. Así que no hay manera que ZT se vuelva adaptada. Tiene una información ya inicial que no lo es. Entonces, ¿qué significa la integral de AZ de W? Dado que Z no es adaptado a la filtración natural de W.
Y si uno revisa, se da cuenta que usamos harto que Z era adaptado. Bueno, lo que se suele hacer, y por eso seguí este camino, es que cambio la filtración. Entonces la filtración, que sea la filtración natural, lo que uno usa es que el browniano es martingala y que el cuadrado menos t es martingala, con respecto a esa filtración. Pero si uno puede conseguir otra filtración donde eso pase, todos los cálculos pasan igual. Entonces, la integral con respecto a W no solo está bien definida con respecto a la filtración browniana del mismo, FW, sino que está definida para cualquier filtración que produce los procesos previsibles, etcétera, los adaptados en particular, y que sean de cuadrado integrable con respecto a esta nueva filtración. Entonces, lo que hace uno es toma la filtración del browniano W y la agranda inicialmente por esta sigma álgebra que es independiente de W. Eso es para poder admitir como condición inicial algo que es independiente de W. Bueno, esto es una filtración, no tiene problema. F de 0 no es trivial. F de 0 es FT0, es una sigma álgebra grandota. Pero la gracia es que como es independiente de W, W sigue siendo martingala y W cuadrado menos T sigue siendo martingala continua, de cuadrado integrable, todo lo que quieran, con respecto a esta filtración. Porque condicionar con algo independiente lo pueden borrar. Eso se demoran 10 segundos en darse cuenta que eso se puede borrar. Es la independencia la que permite hacer eso. Así que tenemos una nueva filtración F tilde que no es filtración natural del browniano, W, pero con ella tenemos igual las isometrías, las cotas, etc. Así que podemos integrar siempre que eso sea adaptado a esta filtración. Y Z es adaptado a esa filtración. Porque eso va a salir. O sea, Z tiene un pedazo que es medible con respecto a esta sigma álgebra independiente, pero la iteración con las integrales, el aporte de las integrales me da adaptado a W. Ya. Y eso es lo que hay que usar. Entonces, usaríamos de nuevo iteración de Picard, habría que hacer todo el cálculo de nuevo, darse cuenta que el x de 0 no importa en ninguna parte, salvo aparecerá como constante la esperanza de x de 0 cuadrado. Hay un pequeño cambio de constantes, nada más. Pero la constante que importa, por si acaso, no depende de la condición inicial, ¿no? La constante que importa es esta, donde no aparece el x0. Y es porque cuando uno hace incrementos de dos iteraciones sucesivas de Picard, la condición inicial desaparece. Así que la constante que voy a obtener es la misma. De nuevo voy a tener contracción 1 medio, así que voy a tener solución única. ¿Ya? Entonces el Z solución de esta ecuación es adaptado a esa filtración, es continua, es de cuadrado integrable, y esta ecuación tiene solución única en 0 de 0. Y con eso, entonces tengo solución entre 0 y T0, tengo esta ecuación que corrí, puse el 0 en T0, el origen en T0, tengo una solución y ahora las voy a pegar. Y se pegan bien porque el término de una es xt0 y el comienzo de la otra es xt0, así que se pegan continuamente. Entonces, esta escritura me dice que I va a ser la solución que tenía hasta T0, y después de ahí en adelante Z corrido en T0. Entonces ahora estoy usando T como índice entre T0 y 2T0. El índice natural de Z es entre 0 y T0. Ya, hay muchas cosas que chequear acá. Bueno, la continuidad es gratis porque estoy pegando dos trayectorias continuas. ¿Ya? La adaptación. Bueno, al principio IT es x de t, así que adaptado a la filtración del browniano, eso no hay problema. ¿Qué pasa cuando paso la barrera de T0? Bueno, cuando paso la barrera de T0, IT es naturalmente adaptado a esta sigma álgebra, que es ft0 de B, y esta es de W. Recuerden que W es el incremento, pero eso igual a f de t. O sea, si yo conozco lo que pasó hasta T0 y conozco los incrementos de T0 en adelante, bueno, conozco todo lo que pasó hasta T.
Así que I de t sigue siendo adaptada. Perfecto. Eso es algo importantísimo si queremos integrar. También es obvio que I de t satisface la ecuación hasta t0, porque es igual a x. El problema es que pasa entre t0 y 2t0. Entonces veamos, ¿qué es lo que es I de t? Es z de t menos t0. Escribo lo que significa eso, porque z satisface la ecuación, me queda lo que está en el lado derecho. Reemplazo z de u acá, z de u es y, eso está perfecto. Z es exactamente igual a y, así que esto es casi pura notación. Y aquí también. Hasta ahí voy bien. Ya tengo y al lado derecho. Pero hay como un corrimiento en el tiempo, así que eso es lo que tengo que hacer. Tengo que hacer cambio de variable. Para la integral de Lebesgue eso no tiene problema. En esta integral puedo hacer cambio de variable, simplemente trasladar todo en t0. El diferencial es el mismo. Me queda y en s. Me queda la integral entre t0 y t. Hasta ahí todo perfecto. Sin embargo, la integral estocástica siempre tengo problemas. ¿Por qué puedo hacer lo mismo? Entonces, fíjense, estoy pasando el dw al dt. En un cambio un poquito mayor. Ahora, el w y el v, perdón, son lo mismo salvo una constante aleatoria, pero los diferenciales deberían ser lo mismo. Eso es lo que uno va a probar. Vamos a probar que en general, no, eso no depende de que esto sea muy continuo o no. En general, eso se tiene. Y la manera de probarlo es partir con una función simple y ver que eso se puede hacer. No los voy a aburrir con eso. Están los detalles aquí en las notas. Es simplemente reescribir qué significa la integral de arriba, qué significa la integral de abajo y ver que son iguales. ¿Ya? Y eso se demora un ratito. Fíjense que siempre hay que estar muy atento a las adaptaciones, que se puedan integrar, etc. Porque si no, uno simplemente pasa por arriba de eso y cree que esta propiedad es directa, y no es tan directa. En la integral estocástica hay muchas cosas que considerar. Una de ellas es todo el problema de adaptación. Después están los problemas de integrabilidad que tienen que ver con momentos. Pero eso es normal, en toda integral está eso. Pero en la integral estocástica está el problema de adaptación que produce problemas para sacar cosas que son evidentes de una integral, como las constantes, que no dependen del tiempo, pueden depender de omega, pero no, que no dependen del tiempo. Eso no se puede sacar en general de una integral, salvo que sea adaptado al extremo izquierdo de la integral. Y cosas de ese estilo. Así que cosas que son evidentes en la integral de Lebesgue no son evidentes acá. Y cuando uno las demuestra se da cuenta que no son evidentes. Ya, entonces todo ese trabajo para probar que puedo correr el tiempo y ahí estoy listo. Entonces Y satisface la ecuación no solo en 0t0, sino que en 0,2t0 y ahora ya está el camino hecho para ir creciendo el intervalo. Entonces tengo una solución única en todo R+. Y de paso probamos algo interesante que no solo la ecuación con condición inicial constante, sino con condición independiente de cuadrado integrable. Usamos norma L2 para probar esta cosa. También tiene solución única. Y solución única adaptada con respecto a la filtración f de x0, f de t browniana. No es la filtración browniana. Es en esa filtración. Tenemos un aporte independiente al principio. Eso era. Entonces tenemos tal vez el primer teorema interesante de existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales estocásticas, que es el caso más simple, el caso Lipschitz. Vamos a ver un par de teoremas más a lo más que necesitamos, donde vamos a necesitar coeficientes aleatorios. Y van a darse cuenta por qué.
Entonces nos quedamos hoy día con esta ecuación. Ecuación que da origen a un operador infinitesimal bastante general en dimensión 1. Fíjense que el operador infinitesimal que generan aquí es el L. Si tengo dx igual ax de b más bx de t, entonces el generador infinitesimal, o el operador que aparece, es un medio, eso es por el browniano, a cuadrado x de a de x2 más b de x de a de x. Ese es el operador que aparece. Ya contiene un montón de ecuaciones. Entonces, en dimensión 1, el coeficiente de la segunda derivada en x es positivo. Tiene un signo. Eso tiene que ver con la elipticidad. Preguntas. Bueno, si no hay preguntas, vamos a descansar un rato. Ya subí parte de la tarea 1, por si acaso. Y en una semana más, necesito un poquito más de una semana para lograr subir la segunda parte. Que tiene que ver con un poco estos operadores y sobre todo la dimensión 1. Vamos a trabajar en dimensión 1 con estos operadores. Profe, Sí, fuerte. usted había dicho que el examen, entre comillas, iban a ser proyectos. Sí, ¿Por qué? van a ser presentaciones cortas, terminando la tarea, o a fines de este mes más bien, voy a dar, son probablemente pequeñas lecturas, ¿eh? Lecturas de algunas partes, o profundizar un poquito en alguna parte, lo que da origen a una presentación de 10 minutos, digamos. Porque ya son 30, así que 10 minutos por 30 son bastantes horas. Son 5 o 6 horas de presentaciones, que es mucha gente. Pero la idea es presentar algo que puedas presentar en 10 minutos, con algún detalle. No se espera que sea detalle infinito, sino alguna cosita. Ya, gracias. Tal vez incluso si ustedes ofrecen, mira, me gustaría presentar, no sé, Girsanov, que vamos a ver un poquito de Girsanov. O me gustaría presentar, no sé, el test de Feller que voy a mencionar asociado a esto. Hay tanta cosa que uno podría presentar. O me gustaría presentar un resultado chiquitito de finanzas. O sea, cómo se evalúan las opciones americanas, por ejemplo. Ya. En todas las herramientas para hacer eso. Pero también recibo sugerencias. Sería interesante. Si a alguien le interesa un tema bien específico que se pueda cuadrar para 10 minutos, perfecto. No tengo ningún problema en eso.